Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias. Muy bien. Por ahí les voy a pasar en el grupo unas notas. ¿Dónde está? Decremento. Para que lean la teoría, no entretenernos en este tema que no es tan complicado, pero sí es importante. Un método para determinar el coeficiente de amortiguamiento crítico, que es el método de decremento logarítmico, ¿sí? Entonces, chéquenlo, por favor. Lo estudian, ahí viene un ejemplito muy sencillo. Y pues bueno, esto no viene en el temario, pero yo quise dárselos para que pues conozcan cómo se puede determinar ese coeficiente de amortiguamiento crítico. ¿Ok? Y mientras, pues, a ver, vamos a ver otro ejercicio de este tema. No hay nada pendiente, ¿verdad? ¿O sí? No. No recuerdo si les abrí ahí en el Classroom para las tareas. Sí, profe, abrió para una, pero ya la entregamos por ahí. Yo creo que sí. Pero era una nomás la que estaba pendiente, ¿no? Sí, profe. Ok. Muy bien. Entonces, a ver, les voy a compartir pantalla para que vayan escribiendo el ejercicio, ¿no? Por favor. A ver, es esto, va a cambiar, está cambiar, aquí es, aquí son 8 metros, aquí son 8 metros, y esto se va. Esta y 20 metros. Aquí está.
todo esto. Va. Ujú. Las condiciones de frontera son 0.5 centímetros y 3 metros. Y esto, ok, vamos a ponerle algo que se parezca. Pues no. Bueno, tal vez. No, es más bien. ¿Cuál? ¿Cuál? Pues sí, va a ser esto. Sí. Este. Sí. Y este lo hacemos. Sacamos pues otro de estos. Pero le vamos a quitar el relleno y hacemos sí. Y
Ok. Y muy bien, aquí está el ejercicio. Es este marco a base de 2 columnas y tiene amortiguamiento. El amortiguamiento, pues es el 5%. Está sometido el marco a esta carga, que bueno, es el ejercicio prácticamente el que resolvimos en la clase anterior. ¿Sí? Y aquí están las condiciones de frontera. Entonces ahora, pues igual hay que determinar la ecuación de posición y la gráfica respectiva. ¿Sí? Pero ahora considerando el amortiguamiento. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Profe, por ejemplo, ¿cuál se tomaría como X inicial? ¿La que está dentro del paréntesis o los -5? Cuidado, cuidado. ¿Cuál es la X inicial? ¿Hay X inicial?
No, creo que no. ¿Por qué no? Tendría que estar representada, ¿no? Con el 0, Por supuesto que no. ¿no? Entonces no sé. Eso lo mata en un examen, ¿eh? A ver, alguien, ¿por qué no hay X inicial? Porque estamos en 2 segundos. Ajá, ¿y eso qué implica? Pues que no tenemos condiciones iniciales. Si es correcto, ¿por qué no? Porque el tiempo no está iniciando en 0. La clase pasada yo les dije que las condiciones iniciales solamente se presentan cuando el tiempo inicia en 0, ¿verdad? Pero en este caso Sí, nos profe. están dando un tiempo pues ya adelantado. O sea, ya el movimiento ya está dándose, ¿cierto? Entonces, esas condiciones no son condiciones iniciales, se les llama condiciones de frontera. Y ya vimos la clase pasada para qué nos sirven esas condiciones de frontera. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Entonces es muy diferente las condiciones iniciales a las condiciones de frontera. Pónganse bien esa nota ahí, porque si no tienen bien claro cuáles son las condiciones iniciales y cuáles son las de frontera, se van a confundir bien fácil en esa cuestión a la hora de pues, querer determinar o responder o resolver un problema de este tipo. Profe, yo tengo una duda ahí para sacar la rigidez. ¿El amortiguamiento sí aporta rigidez? Otra pregunta matadora. Eso tiene que ver pues con la teoría, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? A ver. No. Aquí. Bueno. Voy a llevar esto. Usted tiene un sistema así, ¿no? Esas preguntas que están haciendo son importantes para aclararles los conceptos. Porque esas dudas que tienen, si no quedan claras, pues en una evaluación, pues les va muy mal. A ver. Usted ahora en este sistema va a tener ¿cuántas fuerzas? Bueno, como aquí lo estoy mostrando, pues va a tener 3 fuerzas, ¿verdad? Una que es debida a la rigidez.
Otra que es debida a la inercia. Y esta nueva fuerza que es debida a ¿qué? Al amortiguamiento. Al amortiguamiento. Entonces, su pregunta es, ¿el amortiguamiento aporta rigidez? ¿Sí? Sí, Yo le pregunto, ¿el amortiguamiento es rigidez? sí aportaría, profe. ¿Sí? ¿Cómo? Pues es que al final de cuentas es una fuerza que se podría decir que actúa en contra de la fuerza que está moviendo el sistema. Es como si tú quieres empujar un carro y está amarrado a un resorte, pues el resorte va a impedir que lo mueva. No, está equivocado, joven. Está confundiendo usted el concepto de rigidez con el amortiguamiento y los está tomando como iguales y no son iguales. Ok, usted acaba de poner un ejemplo muy sencillo, muy claro, donde se pueden ver estos dos elementos. Todos los vehículos tienen resortes y tienen amortiguadores, ¿verdad? Sí. Sí, Ok. ¿Cuál es la función de uno y cuál es la función de otro? No tienen la misma función, ¿eh? Para nada. A ver, usted, joven, que me acaba de poner el ejemplo, explíqueme cuál es la función del resorte o los muelles, pues los mecánicos les dicen muelles. ¿No sería amortiguar los impactos, profe? No, señor, no, para eso tiene el amortiguamiento, el amortiguador. Estoy seguro que todos hemos visto un vehículo cuando ya el amortiguador no le sirve y pasa un tope. ¿Cómo queda? Sería aportar rigidez, profe. Y quedaría brincando, profe. El carro se mueve mucho. Queda brincoteando, ¿verdad? Queda saltando. Ahora sí que, con perdón de la expresión, pero queda el trasero brincándole al carro. ¿Sí o no? sí, Pero a ver, ¿por qué el carro no llega hasta el suelo? Fíjese, pasa el carro, cae la llanta de atrás, el eje de atrás cae, ¿y qué fuerza actúa? La masa de la parte de atrás del carro, ¿no? Pero no toca el suelo. ¿Por qué no? ¿Por qué se regresa el carro a su posición original? ¿Por qué? Por el amortiguador. Claro que no, Mata, pues eso es lo que trato de explicarte. No, el amortiguador no tiene que ver ahí. ¿Por qué regresa el carro a su posición original? Por el resorte, por la rigidez del resorte. El resorte es el que está actuando ahí. Pues, por eso brinca, por la rigidez del resorte. No deja que
que la masa llegue al suelo, la regresa, ¿sí? Hasta que se estabiliza, cuando el amortiguador no le sirve. Pero en un vehículo que le sirve el amortiguador, no se siente ese brincoteo, ¿o sí? No, se estabiliza de inmediato. De inmediato. ¿Quién es el que actúa ahí? ¿Quién es el que va a absorber esa vibración? El amortiguador. Un vehículo cuando está quieto y no tiene amortiguadores, no se sume, no se baja. ¿Por qué? Por el resorte, por el muelle, por la rigidez del muelle. El amortiguador no aporta rigidez. Y si usted hiciera el experimento de quitarle los muelles a un carro y dejarlo con puros amortiguadores, mire, se va a hacer así. Se va a bajar el vehículo. ¿Por qué? Porque el amortiguador no tiene rigidez, no aporta rigidez. Tal vez se va a mantener un poquito ahí por el aire que está dentro del amortiguador y el fluido viscoso. Porque va a llegar un momento en el que se va a apachurrar y ya no va a poder presionarlo más. Pero no tiene rigidez, el amortiguador no tiene rigidez. Y en cambio, si usted tiene el vehículo, tiene el muelle, toda la carrocería del vehículo, con los puros resortes, el vehículo se mantiene ahí, mientras obviamente los resortes tengan su rigidez apropiada, ¿verdad? Se mantiene ahí por la rigidez. Pero cuando empieza a caminar el vehículo, pues la masa empieza a moverse y pues el resorte empieza a actuar, ¿sí? Y por eso vibra, por eso brincotea tanto, porque el resorte está contrarrestando la fuerza de la masa en el sentido vertical. Pero quien tiene rigidez solamente es el resorte. El amortiguador no tiene rigidez. El amortiguador absorbe las vibraciones de tal manera que el vehículo no brincotea. Y si quiere empezar a brincotear, el amortiguador inmediatamente empieza a absorber y a disminuir esas vibraciones. Por eso, dando respuesta a su pregunta, Mata, el amortiguador no aporta rigidez. Por eso, pues es otra variable más. Si no, ¿qué caso tendría, Mata, poner una fuerza de amortiguamiento y una fuerza de rigidez? Si esta también va a ser rigidez, pues se suma con esta y ya nada más se deja una sola variable de rigidez, ¿sí? Por eso se tienen que manejar por separado, porque esta produce un efecto y esta tiene otro efecto muy diferente. ¿Sí queda claro? Sí, profe. El vehículo es un ejemplo muy, muy claro. Por eso también pensémoslo de esta manera en los vehículos. Si el amortiguador aportara rigidez y luego aparte le ponen los muelles, pues sería más gasto, sería de alguna manera doble gasto ponerle esos dos elementos al vehículo. Hay que optimizar en ingeniería. Entonces, ¿para qué chingado le ponemos dos elementos y con uno podemos aportarle las dos características, rigidez y amortiguamiento? Entonces se le dejaría uno solo nada más. En este caso, si el amortiguador aportara rigidez, pues se deja nomás el amortiguador. Pero no es así.
cada uno tiene su función. ¿Ok? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Estas condiciones, entonces, ¿para qué les van a servir? Nos servirían para encontrar los valores de A y B y así poder sustituirlos o colocarlos en la ecuación. Así es, para determinar los valores de las constantes de la ecuación diferencial, ¿verdad? De la solución de la ecuación diferencial. ¿Y cuál es la solución de la ecuación diferencial? Para este caso se tomaría la de A seno de omega t más B coseno de omega t, ya que tenemos los valores de frontera. ¿Y esa ecuación considera el amortiguamiento? No. Ah, entonces esa no es, ¿eh? Porque ahora está analizando un caso que tiene amortiguamiento. Es la de exponencial a la, ay Dios mío, a la menos, Epsilon. ajá, de omega t y todo eso. Y todo ese chorizón. Ey, Esta. ajá, sí. Ah, ok. Y aquí, ¿qué me pide la ecuación esta? Bueno, ¿dónde están las constantes? Aquí no aparecen, ¿verdad? De entrada. Y segunda, ¿tengo condiciones iniciales en el problema? ¿Tengo X0 y B0? No. No, ¿verdad? Entonces, esta ecuación no la puedo usar para resolver este caso. No la puedo usar porque no tengo condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces, fíjense que este caso
es un caso particular de un caso más general. Esta ecuación es el caso particular cuando tengo condiciones iniciales y entonces en ese caso, pues puedo aplicar estas ecuaciones de aquí. Pero si no tengo condiciones iniciales, no puedo aplicar esto. Entonces, ¿cómo voy a resolver ese problema? Pues necesito la ecuación general para el caso subcrítico o subamortiguado. Y ese caso es esta ecuación, ¿sí? Que es parecida, ¿sí? Es parecida. Aquí está la función exponencial. Aquí también. Aquí está el coseno de omega t y el seno de omega t. Acá no aparecen, porque nomás depende de la función exponencial. Y pues aquí sí aparecen las funciones, digo, las constantes de la solución de la ecuación diferencial. Pero entonces, ¿por qué en el ejercicio anterior si utilizamos la otra si tampoco teníamos condiciones iniciales? ¿En cuál ejercicio? Pues en el anterior, a ver, déjame ver. En el que... En este. Sí. Ajá. Pero en este considerábamos amortiguamiento. Sí. Sí, ¿dónde está? ¿Dónde me dice que aquí hay amortiguamiento? Ajá. Entonces no. No. Sí. Profe, ese no fue el ejercicio que hicimos la vez pasada. La vez pasada tenía un amortiguamiento de 5000 newtons. Sí, aquí está. Pero este fue el caso de la viga. ¿Y por qué usamos esta ecuación? Porque la viga sí tenía condiciones iniciales, ¿o no? ¿Dónde está la viga? Aquí está. Y aquí están las condiciones iniciales, mire. Entonces, como este caso de la viga sí tiene condiciones iniciales porque el tiempo se empieza a contar a partir de que cae la caja, ¿sí? Entonces el tiempo empieza en 0. Aquí está, mire. Entonces, como ahí sí se tienen condiciones iniciales, entonces ahí sí puedo yo aplicar esta ecuación, que es el de este caso. Pero ahora, aquí no tengo condiciones iniciales, tengo estas condiciones de frontera con un tiempo más adelantado, por lo tanto, no puedo usar esta ecuación. Esta ecuación es únicamente, exclusivamente para un caso donde tengo condiciones iniciales, donde el tiempo empieza en 0, donde el movimiento de la estructura empieza en el tiempo 0, analizarse en el tiempo igual a 0. Pero en este caso no. O sea, aquí ya el tiempo, aquí ya el movimiento ya está dado. ¿Sí? Pero yo no conozco qué condiciones se tienen en el tiempo igual a 0. O sea, yo sé que este movimiento empezó en tiempo igual a 0. Sí. Pero ¿cuánto vale el desplazamiento? ¿Cuánto vale x0? No lo sé. ¿Cuánto vale la velocidad inicial?
No lo sé. Ah, pero 2 segundos después sí sé esas condiciones. Ah, perfecto. Entonces, no puedo usar esto, pero puedo usar esta ecuación. Y con estas condiciones determinar las constantes, ¿sí? Y ya poder determinar mi ecuación de desplazamiento que me va a definir ahora sí todo el movimiento desde que inició hasta que termina. ¿Ok? Sí. Esa es la forma general. Esa ecuación es la forma general. Pero si se quiere resolver esa ecuación, pues es un poco complicada porque se tienen que hacer muchas transformaciones para quitar esos exponenciales y trabajar de manera más sencilla algebraicamente la ecuación. Entonces, después de algunas transformaciones, queda esta ecuación de aquí. En donde pues ya me queda en función de mis funciones armónicas, ¿verdad? Coseno y seno. Ahora, pues hay que determinar entonces las constantes C y D. O sea, aquí nada más se le cambia el nombre para no confundir con estas constantes. Pero al final de cuentas son constantes que yo tengo que determinar. ¿Sí? ¿Y cómo voy a determinar estas constantes? Pues entonces con estas condiciones de frontera. Y esta es la ecuación que debo manejar. Esta. Aparte, esta ecuación de acá es más complicada de manejar. ¿Por qué? Porque esta depende de números imaginarios. Mire, aquí está la i, acá está la menos i. ¿Sí? Entonces, matemáticamente es muy compleja de manejar. O sea, determinar las constantes de esta ecuación con estas condiciones es matemáticamente muy complicado y laborioso si se maneja de esta forma la ecuación. Pero al hacer, le digo, ciertas transformaciones de quitar estos exponenciales y cambiarlos por funciones armónicas, pues es mucho más sencillo. Y ya no trabajo con números imaginarios, trabajo con números reales periódicos. Al final de cuentas, lo que me interesa es esta función de aquí, esta ecuación de aquí, ¿sí? Que es la que me va a describir el movimiento de este sistema de un grado de libertad amortiguado. Aquí está el parámetro del amortiguamiento.
Y pues mi tarea va a consistir en determinar las constantes C y D. Y poder formar mi ecuación y poderla graficar y poder describir pues todo el movimiento, ¿no? ¿Alguna pregunta? Normalmente, sí, dígame. En esta parte también se aplicaría igual que en el pasado, que primero sustituimos lo de los valores del desplazamiento y luego sería lo de la velocidad para encontrar estas dos constantes. Es correcto, joven. Usted tiene aquí una ecuación de desplazamiento, mire, de desplazamiento. Por lo tanto, para poder plantear la primera ecuación, porque usted tiene dos incógnitas para resolver, esta y esta, ¿verdad? Por lo tanto, si tiene usted dos incógnitas, ¿cuántas ecuaciones hay que plantear? Dos. La primera sale de la ecuación de desplazamiento, entonces yo sustituyo las condiciones del desplazamiento. Para el tiempo igual a 2 segundos, el desplazamiento vale menos 0.5 centímetros, entonces acá va a estar todo esto igualado a menos 0.5. Y aquí el tiempo se va a sustituir por 2, 2, 2. Y hacer operaciones y pues ya le va a quedar una ecuacioncita que diga, no sé, 0.254 de C más 0.54 de D igual a menos 0.5. Una ecuación así. ¿Pero de dónde salió esa ecuación? De la ecuación de desplazamiento. Ahora, la otra condición que tengo, pues es una condición de velocidad. ¿Qué debo hacer? Pues tengo que derivar esta ecuación para encontrar mi ecuación de velocidad. ¿Sí? Y poder sustituir esta condición y poder plantear una ecuación similar a esta. Una ecuacioncita algebraica de primer grado. Muy sencilla. Y como ya voy a tener ahora sí mis dos ecuaciones con mis dos incógnitas, ya resuelvo el sistema con el método que más le guste y encuentra usted ahora sí las constantes C y D, lo sustituye en la ecuación y ya va a poder graficar. ¿Sí? Ahora tenga mucho cuidado aquí. El argumento de la función coseno y seno es todo esto. ¿Sí? Pero aquí el radical es solamente hasta el épsilon al cuadrado. El omega t está fuera del radical, no se vaya a confundir. Tenga mucho cuidado aquí con esto. El omega t está fuera del radical, Dentro del radical solamente está este binomio. ¿Ok? Sí. Ahora, todas estas transformaciones matemáticas que hay que hacer para llegar de esta ecuación a esta de acá, ¿sí? Pues eso es lo que se ve en los posgrados, en las maestrías. Por eso tiene uno que llevar mucha matemática, cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales, mucha integración y derivación, porque toda esa matemática se aplica, números complejos, se aplica para poder hacer esas transformaciones matemáticas y poder manipular las ecuaciones de manera más sencilla. ¿Sí? Entonces, aquellos quienes después de terminar la carrera y titularse y todo, sigan el posgrado de ingeniería estructural, bueno, pero un buen posgrado, obviamente, de CONACYT, pues le van a enseñar un chingo de matemáticas y matemáticas avanzadas, rudas, de las fuertes, para poder hacer estas transformaciones. ¿Sí? Que sepa usted de dónde salió esta ecuación, cómo se llegó de aquí a acá. Y en todos esos pasos matemáticos, ¿qué se fue considerando y qué no? Aquí en la licenciatura, pues no le voy a complicar la existencia con esos
con esas transformaciones matemáticas porque, pues aparte de que no las vamos a ocupar, nos llevaría mucho tiempo, no sé, unas 2 o 3 horas y no tiene caso. Lo que me interesa es aplicar esta ecuación. ¿De acuerdo? Ya que si alguien quiere ver de dónde salen estas ecuaciones, bueno, pues puede remitirse a los libros que le he recomendado, la bibliografía recomendada, o alguno de dinámica estructural un poco más avanzado, ¿no? Hay muchísimos que no le van a dar todos los pasos, obviamente, pero pues bueno, los pasos más generales, pues tal vez sí. Entonces, pues lo termina de tarea, ¿no? Sí, profe, está bien. ¿Hay Profe. alguna otra? Sí, le iba a Profe, preguntar yo le iba a comentar que al último, después de todo lo que nos estuvo explicando y así, pero ya no entendí, o sea, lo que tiene el marco en la parte central, lo que le puso ahí de más, ¿es un ¿Esto? amortiguador o es un resorte o qué es, pues? Ajá. Esto es un amortiguador, joven. Es un símbolo de amortiguador. El resorte siempre le indica rigidez. Que aquí no se está indicando el resortito, o sea, se tendría que indicar aquí en las columnas, pero pues ya sabemos que las columnas tienen, por todas sus características de apoyo, de geometría y de material, tienen rigidez. Pero estas columnas por sí solas también por la interacción de los materiales y aquí las uniones, se podría decir que tiene amortiguamiento, pero para especificar que este sistema se le va a considerar el amortiguamiento, se representa de esta forma, como un amortiguador. Okay. Ajá, sí, gracias. ¿Algo más? Profe, yo le iba a comentar algo que me di cuenta Sí. ahorita, pero no es del ejercicio. Lo que pasa es que ahorita me metí a Classroom y me di cuenta que mi ejercicio del viernes me salía como que no lo había entregado, o sea, nomás estaba ahí cargado, pero me salía como no entregado. Y como que no lo subí o no sé, pero ahí lo dejé nomás, pues, no le di a entregar. Pues déle entregar. Sí, ya, igual creo que le puedo mandar capturas de la hora que lo había dejado por ahí, o sea, lo entregué antes de las 12, pues. Sí, mándela. Sí, está bien, profe, gracias. Chale. Pues entonces, nos vemos la próxima clase. Nos vemos. Vale, vale. Gracias, ingeniero. Nos vemos.